Hola, buenas tardes y bienvenidos a este espacio informativo que es dedicado para analizar las problemáticas sociales desde una perspectiva de derechos humanos. En esta emisión abordaremos distintos casos reales retomados de medios de comunicación como Milenio, El Universal, BBC Mundo y Animal Político, los cuales evidencian la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, con el propósito no solo de informar, sino también de generar reflexión y conciencia sobre la importancia de construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de la dignidad humana. Comenzamos con una de las problemáticas más grandes y persistentes en nuestro país, el feminicidio. De acuerdo con información publicada por El Universal en 2025, se reportó el caso de una joven que fue encontrada sin vida después de haber sido reportada como desaparecida. Las investigaciones señalan como principal sospechoso a su pareja sentimental, lo que vuelve a poner sobre la mesa la alarmante realidad de la violencia dentro de las relaciones personales. En este caso, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón estructural de violencia de género que afecta a miles de mujeres. La víctima no solo fue privada de la vida, sino que previamente pudo haber experimentado violencia psicológica, emocional y física, tanto como situaciones que muchas veces no son atendidas a tiempo por las autoridades ni por el entorno social. En este contexto se vulneran múltiples derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal y el derecho a vivir una vida libre de violencia. La gravedad de estos hechos nos obligan a cuestionar la eficiencia del mecanismo de protección existente y a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad para prevenir esos tipos de delitos. Violencia digital. En otra nota relevante, Milenio 2025 dio a conocer el caso de una joven que fue víctima de violencia digital, luego de que su expareja difundiera imágenes íntimas sin su consentimiento a través de diversas plataformas en Internet. Este tipo de situaciones, cada vez más frecuentes, evidencian cómo la tecnología también puede convertirse en un medio para ejercer violencia. La víctima, además de enfrentar la exposición pública de su vida privada, sufrió consecuencias emocionales severas como ansiedad, miedo e incluso aislamiento social. A pesar de que en algunos estados existen leyes que sancionan este tipo de conductas, muchas víctimas enfrentan dificultades para acceder a la justicia, ya sea por desconocimiento, miedo o falta de apoyo institucional. En este caso, se vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, el derecho a la dignidad y el derecho a la integridad personal. La violencia digital no debe ser minimizada, ya que sus efectos pueden ser tan dañinos como los de una violencia física. Continuemos con un caso de discriminación laboral. De acuerdo con BBC Mundo, una persona fue despedida de su trabajo poco tiempo después de que se diera a conocer su orientación sexual. Aunque la empresa intentó justificar su decisión, las evidencias apuntan a que se trató de un acto de discriminación. Este tipo de situaciones reflejan que, a pesar de los avances en materia de derechos humanos, aún persisten prácticas discriminatorias en espacios laborales. La persona afectada no solo perdió su fuente de ingresos, sino que también enfrentó un entorno hostil que atentó contra su dignidad y bienestar emocional. Aquí se vulneran derechos como la igualdad, el derecho a la no discriminación y el derecho al trabajo digno. Es fundamental reconocer que todas las personas deben tener un acceso a las mismas oportunidades sin importar su orientación sexual o su identidad de género. Crimen de odio. En otra noticia preocupante, el medio Animal Político 2025 reportó la agresión violenta contra una persona trans en la vía pública, motivada por prejuicios relacionados con su identidad de género. Este tipo de agresiones se consideran posibles crímenes de odio. La víctima sufrió lesiones físicas graves, además de un impacto emocional significativo. Este tipo de violencia no solo afecta a la persona directamente involucrada, sino que también genera miedo e inseguridad en toda la comunidad. En este caso se ve claramente vulnerados
derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la identidad. La falta de aceptación y el rechazo social siguen siendo factores que propician este tipo de violencia. Finalmente, abordaremos una problemática que muchas veces se normaliza, el acoso callejero. Según reportes del Milenio 2024, mujeres en distintas ciudades de México denuncian acoso constante en espacios públicos, que va desde comentarios inapropiados hasta persecuciones. Aunque algunas personas consideran esas conductas como inofensivas, la realidad es que generan miedo, incomodidad y limitan la libertad de las mujeres para transitar con seguridad. Muchas se ven obligadas a modificar sus rutinas para evitar ese tipo de situaciones. El acoso callejero vulnera derechos como la libertad y el derecho a transitar libremente sin temor. Reconocer la gravedad de este problema es un paso fundamental para erradicar. Con esto concluimos el noticiero del día de hoy. Recordemos que informarnos y reflexionar sobre estas problemáticas es esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria.